Muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy, sábado 3 de julio del 2021, como siempre, estamos desde los estudios de Radio TV El Pingüino con Arturo Stonaker, panelista estable de Cambalache, y hoy día tenemos un invitado que ya ha estado con nosotros, Cristian García, ex Seremi de Gobierno de Bachelet, militante de C, y como profesional y amigo de Cambalache, va a hacer un gran aporte con sus comentarios al programa. Cristian García está desde su casa vía Zoom y se integró al programa Cambalache hoy día. Como siempre va a ser, y lo dije, un aporte. Como siempre, y también damos las gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en especial a Natalia y Porvenir. Pues Pingüino Multimedia en el día de ayer estuvo de aniversario, de cumpleaños. Nosotros también nos asumamos en felicitar un año más. De 13 años que lleva que está al aire. Nosotros llevamos un poquito menos, 6 creo. No, o sea, 5. Nosotros vamos a cumplir 6 años como Cambalache, pero a través de Pingüino Multimedia desde el inicio. O sea, estamos, hemos escrito en el diario El Pingüino, hemos hecho otros programas de televisión y somos parte de la familia del Pingüino, familia externa, digámoslo así. Cambalache siempre es y será un espacio de opinión política con comentarios muy personales de todo lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Estamos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache El Pingüino. Muy buenas tardes, don Cristian García. ¿Cómo está usted desde su casa? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarlo igualmente y feliz también de estar acá en este programa. Saludar también al medio, el Pingüino Multimedia, ¿cierto? Que estuvo de aniversario, como tú lo señalabas. Está entrando a la adolescencia, tiene más de 13 años ya. Y nosotros por ahí estamos en la infancia, por así decirlo, con los 6 años de programa. Lo subió. Oye, ¿qué tal, Arturo? Bueno, ¿cómo estás tú? Primero saludar a Cristian, hacía tiempo que no nos encontrábamos, ha estado participando en campaña, así que siempre ha sido un referente en materia económica y social de la región, ha estado en varias innovaciones, algunas resultan, otras no, así en la vida, pero ha sido un innovador principalmente y eso es lo importante. Y hoy día aparentemente ya nos contará un poco más, va a ser parte integrante del equipo del nuevo gobernador, así que te deseamos lo mejor de los éxitos si se concretiza. Tú sabes que mientras no está la firma uno nunca sabe en esto qué puede pasar, pero te he visto en la prensa varias veces ahí viendo qué pasa. Bueno, Arturo y Cristian, vamos en lo que estamos. Partamos preguntándole a Cristian García, porque él es el nuevo gobernador, lo llamó a trabajar en su equipo. En la toma y posesión del gobierno regional, con un nuevo gobernador, Jorge Fríes, como una autoridad elegida. Es muy recontra importante eso, porque es una autoridad de gobierno elegida, es algo inédito, pero es algo que va a pasar a la historia, como Jorge Fríes, el primer gobernador, y Cristian García va a ser su brazo derecho. Eso es lo que se dice, se comenta, el rumor que se corre. Bueno, pero ¿por dónde partamos? ¿Cómo se va a formar este nuevo gobierno regional? Sabemos que por ley el nuevo gobernador tiene la posibilidad de contratar 5 personas que le dan de su confianza para poder trabajar en ese equipo. Pero el gobierno regional son alrededor de 100 personas. O sea, hay jefes de departamento, hay todo un escalafón de lo que es la gestión del gobierno regional. Cuéntanos un poco, porque es importante que la ciudadanía sepa, y quienes nos están viendo aquí a través de Cambalache, cómo se va a conformar ese nuevo gobierno regional. ¿Qué pasa con los jefes que hoy día están en cada una de las divisiones? Va a haber el enroque, ¿dónde van a estar ustedes? Ya se sabe en parte en el frente a la plaza, en el edificio histórico, en lo que fue la gobernación, y no en la torre. La torre parece que se va del delegado o la delegada presidencial. No sabemos si la va a ratificar
o rectificar el intendente Piñera a la intendente actual. Bueno, hablemos un poco de todo esto, de lo que va a pasar el día 15 y de ahí para adelante. Hartos temas, Cristian. Sí, bueno, hartos temas. Primero, bueno, para explicar un poco igual, lo que ocurre efectivamente es que se eligió la figura de gobernador regional, y para explicarlo también, hasta ahora el intendente regional tiene dos funciones. Por un lado, él ejerce funciones de gobierno interior, que tiene que ver con las funciones más bien de policía, ¿ya? De policía, y son más bien funciones de control jerárquico de algunos servicios públicos. Ya. Y en ese sentido, él es el agente presidente de la República, ¿ya? Y por otro lado, el mismo intendente regional es a la vez órgano ejecutivo del gobierno regional, y en ejercicio de esas funciones, el gobierno regional tiene la administración superior de la región, ¿ya? Lo que ocurre ahora es que desaparece el cargo del intendente y aparecen estas dos nuevas autoridades. Por un lado, el gobernador regional, que fue lo que la ciudadanía eligió, ¿cierto? Y que asume entonces como órgano ejecutivo del gobierno regional, y además toma las funciones de presidente del Consejo Regional, mientras que el delegado en realidad continúa con esas otras funciones de gobierno interior. Por lo tanto, lo que uno tiene que decir es que el intendente desaparece, ¿cierto? Pero hay dos continuadores en sus funciones. Uno es el gobernador y el otro el delegado. Es decir, gobernador y delegado son herederos, por así decirlo, de las funciones que traía el intendente. Ahora bien, dicho eso, lo que hay que entender también es que el gobierno regional es un ente dual, que por un lado funciona con el órgano ejecutivo, que es hoy día el gobernador, ¿cierto? O próximamente, digamos, el gobernador, y por otro lado el Consejo Regional, que es este ente normativo. Pero el gobernador también se apoya en una serie de servicios administrativos para la función pública. Y ahí el administrador regional, digamos, es cabeza de serie de todos estos servicios administrativos. Y estos servicios administrativos están ordenados hoy día en 6 divisiones. Tradicionalmente el gobierno regional traía 3 divisiones antiguas y hoy día se le suman 3 nuevas. Y estas 3 nuevas tienen que ver con ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social, ¿ya? Por lo tanto, para dejar un poco este marco teórico, así algo meridianamente claro, efectivamente lo que ocurre es que vamos a tener 2 nuevas figuras, pero estas 2 nuevas figuras hacían lo que hace el intendente. Cada uno en el ámbito de su competencia, uno con el tema de gobierno interior como agente presidente de la República, que es el delegado, ¿cierto? Y el otro como órgano ejecutivo del gobierno regional, que es el gobernador, a cargo de la función de administración superior, pero que además toma la presidencia del Consejo Regional. ¿Quién pone las ternas de los Ceremi? Porque antes lo hacían los intendentes, mandaban una terna y Santiago finalmente entre esos 3 escogía a la persona. Pero en este caso esa competencia, ¿dónde queda? Bueno, lo que pasa es que también hay que definir quién es quién, porque el intendente, cuando hoy día ejerce esa función, ¿cierto?, de proponer esa terna, la pregunta es en qué calidad lo hacía. Y lo hacía en calidad de agente del presidente de la República. No lo hace en calidad de órgano ejecutivo del gobierno regional, porque el gobierno regional es una entidad distinta del fisco y tiene patrimonio propio. Por lo tanto, los Ceremis, los secretarios regionales ministeriales, son parte del gobierno nacional. Nunca han sido parte del gobierno regional. Por lo tanto, lo que hoy día va a ocurrir es que el delegado es quien va a proponer esta terna al presidente de la República para que se incorporen ahí o se nominen las personas que van a tener a su cargo la Secretaría Regional Ministerial respectiva. Ahora, Cristian... Eso es competencia del gobierno nacional. Sí, ahora, Cristian, el tema en el fondo, veamos, hay algo que recuerdo importante. La plata con que va a recibir el nuevo gobernador Flies en su primer periodo como tal. Yo creo que, por lo que la información que tenemos, el gobierno saliente, el intendente saliente, dejó casi, junto con el Consejo Regional, comprometido por un año todos los fondos del año 21-22. Entonces, un gobierno regional sin plata tiene poco que hacer, porque se basa en los proyectos, y veamos qué cantidad de recursos hoy día cuenta la región y debiera tener en un año normal de fondos para poder utilizarlos dentro de la región. Y la segunda pregunta, no sé si lo han visto,
¿cómo va el tema del protocolo en el día de mañana? Antes, la cabeza del protocolo siempre era el intendente o intendenta como representante del presidente, pero hoy día dentro de la autoridad máxima pasa a ser el gobernador. Entonces, este protocolo ya se ha conversado de qué manera, por ejemplo, para fiestas patrias, ¿quién hace revisión de las tropas? ¿El gobernador, el nuevo gobernador o el delegado presidencial? No. Cosas como esas. A ver, ¿tú tienes idea de cómo se va a manejar? Claro, lo que pasa es que hay que hacer la distinción. O sea, si el intendente ejercía esa atribución como agente del presidente de la República, claro, o la ejercía como órgano ejecutivo del gobierno regional. Ya. Entonces, claro, hay funciones que va a seguir ejerciendo el delegado porque obedecen a la órbita del gobierno nacional. Y hay otras funciones que le va a seguir ejerciendo el gobernador porque obedecen al patrimonio del gobierno regional. Entonces, en tema de protocolo, lo que está claro es que la máxima autoridad de la región es el gobernador regional. ¿Ya? Sin perjuicio de eso, todavía hay funciones que van a ser del delegado porque corresponde, porque es parte de su ejercicio como agente del presidente de la República. El gobernador no es un agente del presidente de la República. No. El gobernador es una autoridad del gobierno regional y que fue electa por la ciudadanía, y que gobierno regional y gobierno nacional tienen funciones o tienen esferas distintas de atribuciones. ¿Ya? Eso como primer punto para resolver la última pregunta sobre el protocolo. Y respecto a la primera pregunta de los fondos, bueno, los gobiernos regionales, todos los gobiernos regionales tienen fondos para funcionamiento y también tienen fondos para inversión. Eso está asignado en la ley de presupuesto, y la ley de presupuesto es una ley que se discute de un año para otro. O sea, lo que se discute en la ley de presupuesto de este año es lo que se va a ejecutar el año siguiente. Por lo tanto, lo que en este año 2021 se está ejecutando es lo que fue discutido, conversado y autorizado en la ley de presupuesto el año pasado. Es un presupuesto en ejecución, ¿ya? Y efectivamente uno pudiese decir que hay ciertas restricciones, claro, pero es porque el aparato estatal es así. Tiene definido un presupuesto para que no exista discrecionalidad o más bien arbitrariedad. Y lo que hay hoy día es una discusión del presupuesto del próximo año. Y en ese sentido, claro, le corresponde al gobierno regional confeccionarlo, se discute en la ley de presupuesto, pero nosotros fuimos invitados, digamos, a una conversación entre la Dirección de Presupuesto y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entiendo que han estado invitando a todos los gobernadores electos para hacerlos parte de esta conversación. Y una consulta. Acá, obviamente, una de las partes que está en el aire es el plan de desarrollo de la región. Eso, hasta donde yo sé, ya se cumplió y no hay. Y eso, obviamente, es una competencia que les cabría al nuevo gobernador, en teoría, confeccionarla. Por otro lado, están los planes especiales que normalmente los asigna el presidente de la República a la región, de acuerdo a lo que conversaba con los intendentes de la época, y más o menos se llevaba una especie con los asesores, un consenso de qué es lo que era necesario. Y tercero, ¿qué va a pasar con todas las normas de excepción que obviamente vienen de mucho tiempo atrás? Hoy día han cambiado los tiempos, no cabe duda que estamos frente a una nueva, yo diría, coyuntura económica, por decirle un nombre, en que alguien tiene que asumir el liderazgo de decir, oye, y eso me acuerdo que tú habías trabajado en todo lo que era materia de excepciones, y cuál va a ser la visión sobre estas leyes, estas dos partes, yo diría, especial que tiene Magallanes, los planes especiales y todo lo que es subsidios, directo o indirecto, que una vez hasta se cuantificaron, me acuerdo que eran muchos millones, y que se hablaba siempre de cómo se debe reasignar. Esa labor la va a asumir, cómo se va a coordinar, por un lado, para los planes especiales con la presidencia, no sé, con el presidente de turno, y por otro lado, los intereses regionales en todo lo que es materia de excepción. ¿Cómo lo ves tú, que va a haber esas dos partes? Y por último, te dejo la tercera. ¿Qué va a pasar con los puertos? Ahora están de moda, que se privatizan, que creo que eso está en el CEPTA, por ahí dando vuelta la Comisión Antimonopolio. ¿Cuál es la visión futura que van a tener sobre esos temas? Bueno, a ver, el anteproyecto regional de inversión, que es el instrumento con el cual se construye el presupuesto regional, ¿cierto? Y también se informan ciertas cosas que hacen las carteras. El anteproyecto regional de inversión lo va a seguir haciendo el gobernador regional ahora, y con la aprobación del Consejo Regional, y es lo que se discute para la ley de presupuesto. Por lo tanto, los fondos propios con los que cuenta el gobierno regional van a ser de competencia exclusiva del gobernador junto con la votación que haga el Consejo Regional. También tenemos lo que tú señalabas, estos planes especiales de zona extrema, que a partir de aquellos se allegan más recursos al gobierno regional
y que son fondos que maneja básicamente la Subsecretaría de Desarrollo Regional, y que también son parte de la conversación con los gobiernos regionales, porque muchas veces los fondos del PETSE, del Plan Especial de Desarrollo de Zona Extrema, caen, digamos, en la órbita de lo que ejecuta el gobierno regional. Por lo tanto, parte de competencia también tiene allí. El último tema que tú preguntaste sobre la ley de excepción me parece que es el más complejo, porque por un lado, hoy día existen estas leyes, pero estas leyes ya están en funcionamiento y no van a cambiar salvo que exista alguna modificación legal. Pero el problema es que muchas de estas leyes, la figura que interviene es el intendente. Y la pregunta entonces, bueno, ahora que no vamos a tener intendente, ¿cuál de los dos autoridades le va a corresponder? ¿Al delegado o al gobernador? ¿Quién va a firmar, por ejemplo, la ley Navarino? Los proyectos de ley Navarino, ¿quién va a aprobar las leyes Navarino? ¿O quién va a fiscalizar a las empresas que ya existen? Claro. O, en el caso de la zona franca, ¿quién le corresponde ser la contraparte en el contrato con la concesionaria? Revisar que las obras se estén ejecutando, intervenir en los conflictos que se generen, revisar que el precio de concesión sea correctamente enterado. O en el caso del DFL15, ¿quién va a resolver el concurso de las postulaciones del DFL15? ¿Ya? Que es donde interviene el intendente. ¿Ya? Entonces, esa es una conversación que hay que tener y que en ese sentido nosotros le presentamos una propuesta al presidente del Senado de la Comisión de Gobierno Interior, al senador Carlos Bianchi, que él es presidente de la Comisión de Gobierno Interior y Descentralización, porque ahí se están tramitando en esa comisión o se están analizando algunas leyes que perfeccionan la descentralización, algunos proyectos de ley, particularmente dos, ley corta y ley larga. La ley corta es sobre las competencias, la ley larga es una ley que se mete más allá en el tema de las rentas regionales, y nos parece que en la ley corta debiese incorporarse un artículo, que de hecho se lo propusimos, para que las leyes de excepción estén bajo la administración del gobierno regional. Y cuando me refiero bajo la administración del gobierno regional, no significa que se puedan cambiar las leyes, porque las leyes se van a cambiar por una tramitación que pueda hacer el presidente de la República en el Parlamento. Me estoy refiriendo a la administración de esos estatutos especiales. Es decir, quién supervigila la zona franca, quién supervigila las empresas que están con ley Navarino, quién resuelve el concurso del DFL15. A eso me refiero. Y por eso hay que legislarlo, porque hoy día está en la nebulosa y uno pudiese dar interpretaciones para los dos lados. Entonces, para no caer en interpretaciones, es mejor zanjarlo por ley. Sobre todo también porque estas leyes, si uno analiza qué es lo que son, es para el fomento productivo, es para ordenar el territorio y por lo tanto para echar desarrollo social, que son justamente las funciones del gobierno regional. Ahora, Cristian, en la región hay fondos del gobierno regional y fondos sectoriales. ¿Cómo se va a compatibilizar en convenios de programación de los fondos entre el gobierno regional y los sectores, como el caso de los ministerios, obras públicas, vivienda, etcétera? Entonces, de alguna manera, también acá hay, vámonos a la práctica, hay un hecho político de que el actual gobernador elegido pertenecía a la oposición al gobierno de Piñera, al tema sectorial. Entonces, en estos 8 meses de gobierno, puede quedar varios proyectos entrampados o futuros proyectos, porque el gobierno central va a decir, oye, ¿por qué le voy a dar al gobierno regional cuando él no es no está conmigo, por decir políticamente, para que la gente nos entienda? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿cuánta plata tiene, y eso faltó, es el presupuesto del gobierno regional para inversión? Porque nos interesa mucho saber cuánto puede invertir y cuánta plata es lo sectorial, cuánto invierte cada uno de los ministerios. Ahora, hagámoslo globalizado en la región, porque es bueno ponerlo en la balanza, cuánto pesa el gobierno regional desde el punto de vista de la inversión en plata y cuánto pesa los ministerios aquí en la región. Mira, el gobierno regional tiene 56.000 millones de el fondo en el fondo para programas de inversión, ¿no? que es la plata con la que dispone para hacer inversiones y implementar. 56.000 millones puede invertir en la región. Sí, pero eso se incrementa además con 30.000 millones que vienen más o menos por el tema del plan especial de zona extrema. Ya, o sea, llegamos a 80 y tantos mil millones. Cuando hay convenios de programación, hay un compromiso entre la cartera y el gobierno regional. Por lo tanto, también es dinero que ya está destinado, zanjado, y que no resorte la autoridad nacional recortarlo o no, porque están, insisto, en la ley de presupuesto.
Donde puede haber conflicto es en aquellos fondos que son sectoriales exclusivamente, ¿ya? Y que pueden, no es que se puedan ejecutar o no, o sea, quiero explicarlo bien. El gobierno regional es autónomo de ejecutar su presupuesto de inversión, ¿ya? Ahí no se va a meter el gobierno nacional. El filtro está en la discusión del presupuesto, por lo tanto, una vez que salimos de la ley de presupuesto y tenemos estos fondos, se pueden gastar. No hay problema en eso. El problema está en los fondos que son sectoriales exclusivamente y que no están sujetos a un convenio de programación. Ya. Y ya lo vimos, por ejemplo, con la Vía Elevada. Una obra que nadie quiere y que el Ministerio de Obras Públicas la quería hacer. ¿Ya? Uh-huh. O también puede estar en proyectos que le interesa al gobierno regional que se hagan, o a la región que se hagan, pero que como no ha existido todavía la transferencia de los financiamientos, el gobierno nacional pudiese dejarlos limitados, como el caso, por ejemplo, del estadio techado que se quería hacer. ¿Ya? Entonces, esas son cosas conflictos que no van a ocurrir, porque el gobierno nacional sea de un color político distinto al gobierno regional. Eso ya existe. Eso ya existe, ¿ya? Entonces, es un problema que hay que solucionar efectivamente en la legislación, pero no hay que considerar de que el gobernador regional, por el hecho de ser de un color político diferente del gobierno nacional, va a tener menos recursos, porque los recursos están consagrados en la ley de presupuesto, para eso se discute la ley de presupuesto, para eso se hace un proyecto regional de inversión. Lo que sí puede tener menos acceso a determinados convenios de programación para firmar en el futuro. Eso puede ser, por algún capricho político que alguien no quiera cooperar, de alguna cartera, ¿ya? Eso sí pudiese ocurrir. Ahora bien, respecto a la pregunta de cuánto pesa el gobierno regional en la inversión del territorio, hay un informe de la OCDE y que dice de que en Chile es más o menos el 13% lo que los gobiernos regionales o localmente se decide para la inversión en los territorios, y que debiésemos ir paulatinamente avanzando para llegar hasta el 27 o 30%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto invierte el resto de los ministerios? Mucho más que lo que hace el gobierno regional, pues el gobierno regional, ya lo hemos dicho, es más o menos el 13%, no en este territorio, en realidad en todas las regiones más o menos es algo parecido. ¿Ya? Entonces, lo que va a tener que ocurrir también es que paulatinamente tenemos que seguir avanzando en descentralización, y eso significa que exista mayor conversación y mayor transferencia de recursos para los gobiernos regionales para que las decisiones se tomen en los territorios. Una pregunta. Normalmente los fondos regionales han crecido por el aumento del presupuesto, pero yo no alcancé a analizar esa cifra. Si cuando crecen los gobiernos regionales en sus montos de inversiones, bajan la seremía proporcionalmente en esos fondos. O sea, en el fondo lo que están haciendo es un traspaso de mayor competencia a los gobiernos regionales, en desmedro, ¿no es cierto?, la seremía, para decir la seremería o las direcciones, que se les va disminuyendo y se vean obligados a tener un mayor nexo, obviamente, con los gobiernos regionales. Yo no sé si hay un equilibrio de eso o simplemente ha aumentado los fondos del gobierno regional y no ha pasado nada con lo que es obras públicas, educación, etcétera. Ahora, no sé si esto va en concordancia con el plan que se desarrolla a nivel regional a su vez, porque si nosotros acá en Magallanes hacemos un plan de desarrollo y hay discordancia, digamos, entre una y otro, ¿cómo finalmente eso se tiene que resolver políticamente? Porque no veo otra forma en hacer que los fondos se traspasen mayoritariamente hacia los consejos regionales para cumplir con sus proyectos o planes de desarrollo propiamente de la región. ¿Cómo ves tú eso? ¿Van a pelear porque haya más transferencia de fondos o simplemente por aumentar presupuesto? Pensando en la coyuntura económica. Lo que tiene que ocurrir es que exista transferencia de fondos, ¿eh? Porque la gracia de que la plata radica en los gobiernos regionales es que ellos tienen la posibilidad de tomar la decisión sobre dónde, en qué se invierte, cuál es la prioridad, ¿ya? Sin perjuicio que también esas platas después hacen transferencia a servicios especializados en ejecutar ciertos planes, como pasa a veces que el gobierno regional le transfiere recursos a la Corfo para generar planes específicos de fomento productivo, ¿ya? Pero la disputa principal está dada en analizar efectivamente de que los gobiernos regionales hasta el 2014, el gobierno regional de Magallanes por lo menos tenía un presupuesto de 23.000 millones de pesos para inversión. Hoy día estamos en 56.000 más los 30.000 del PETS, o sea, está ahí hablando de 86.000, ¿ya? Eso quiere decir que han crecido enormemente los presupuestos de los gobiernos regionales. Todavía nos falta mucho para llegar al estándar que la OCDE nos recomienda, que es de este 30%, ¿ya? Recién estamos en el 13%. Pero cuando uno quiere ver si efectivamente lo que ha ocurrido es que solamente estoy pasando plata de la decisión nacional a la decisión regional, pero no estoy pasando más plata, simplemente estoy diciendo ya, ahora no decía usted, decía el otro, pero es la misma plata,
claro, ahí vamos a tener un problema. Y lo que ocurrió con el PETSE, con el Plan Especial de Zonas Extremas, es que efectivamente se incrementaron recursos, ¿ya? Pero eso no garantiza que en el futuro se sigan manteniendo transferencias sostenidas, constantes y permanentes, y por eso es que es importante trabajar en una ley de rentas regionales, ¿ya? Ahora bien, a esto hay que sumar también, por ejemplo, lo que pasó con la fibra óptica, que también son recursos invertidos en la región, que como nunca se habían invertido mucho en telecomunicaciones, pero el presupuesto nacional es uno solo. Y del 100% del presupuesto nacional, lo que uno que tiene que ver es cómo se distribuye, o sea, cuánto es para decisión regional, cuánto podrán administrar directamente las carteras, pero la pregunta que subyace es que si yo entrego más decisión a los gobiernos regionales, le entrego también más posibilidad de que realmente se invierta en los territorios, y no que se concentre todo en la capital regional, o en la capital nacional en este caso. Oye, Cristian, te voy a llevar a un hecho político y algo histórico. En el primer gobierno de Piñera, el gobierno regional de la época, con los intendentes, le privilegiaron muchos proyectos a la municipalidad de Natales porque el alcalde era del mismo color que el presidente. Por lo tanto, Natales se llevó una tajada grande en esa época por un hecho político, y eso es indesmentible. Es desmentible. Es desmentible. Porque tú decías que los alcaldes no tenían proyectos en Punta Arenas. No. Después, pero lo vemos. Después te voy a explicar cómo verá el presupuesto regional. Pero dentro de del tema, ¿qué puede pasar cuando tenemos un gobernador que hoy día es oposición al gobierno, ¿no es cierto? Y tenemos un alcalde pro gobierno. Claro, y que quizá el día de mañana, no sabemos, ese alcalde actual, ¿no es cierto?, puede que sea oposición al gobierno central, pues si es que no gana y no hay continuidad en la coalición política que representa Piñera igual. Entonces, de alguna manera, un gobierno regional, porque las municipalidades se nutren, ¿no es cierto?, con proyectos y financiamiento de los gobiernos regionales a través de proyectos. Tienen una cartera, un banco de proyectos, y es que el que tiene que ahora priorizar esos proyectos y llevarlo al Consejo Regional es el gobernador elegido, el nuevo gobernador. Entonces, puede de alguna manera políticamente, entre comillas, coartar el desarrollo de una comuna porque el alcalde no simpatiza con el gobernador. Es un hecho político que en la teoría todos van a decir no se puede, pero muchas veces en la práctica sucede. O sea, no se puede ni en la teoría ni en la práctica, y te voy a decir por qué. Porque primero que todo, los presupuestos de los municipios no dependen 100% de lo que le entreguen los gobiernos regionales. Ellos tienen presupuesto propio, lo que pasa es que los gobiernos regionales tienen la posibilidad de hacer transferencias de una porción hacia los municipios para proyectos específicos, ¿ya? Ahora, también hay que decir que el gobernador es una de las autoridades del gobierno regional, pero no es la única. Talcore. El gobierno regional es un ente dual, donde está el gobernador por un lado y el Consejo Regional por el otro. Por lo tanto, para transferir recursos necesita la aprobación del Consejo Regional. Y ese Consejo Regional está conformado por una multiplicidad de actores, ¿cierto? Y representantes de los territorios también. El Consejo Regional se elige por provincia, no se elige solo por la región. No, estoy de acuerdo. Sí. En la próxima elección a la provincia de Última Esperanza, por ejemplo, en Andokar 3, a la provincia de Magallanes, en Andokar 7, Cupo, Tierra del Fuego 2 y en la Antártica 2. ¿Ya? Pero ellos son los que van a aprobar o no, y van a tener que representar en mejor o peor forma a sus territorios, dependiendo de la competencia que también pueda tener cada consejero regional. Entonces, no es cierto que esto ocurra, no solo por la legislación, sino porque la práctica no lo permite, porque la práctica política tiene equilibrio. Sí, ahí, lo que yo te decía, mira, hay una parte que es bien importante, la capacidad del gasto. Normalmente si tú lo llevaras a un per cápita, obviamente parece bien desproporcional, Puerto William llevaría re poco, etcétera. Pero tú tienes primero un histórico del gasto. Ahora, cuando ha aumentado, como ha ido aumentando los fondos regionales, de repente esa capacidad hace que libere cierta cantidad que va a proyectos especiales dentro de alguna comunidad. Por ejemplo, en William en su época fue la multicancha o el gimnasio, pasó lo mismo en Natales, cosas especiales que tú puedes hacer dentro del crecimiento. ¿Por qué? Porque a veces Punta Arenas, que es como el centralista,
llega a una capacidad de gasto que no tiene ya más buenos proyectos, o sea, que estén dentro de una capacidad corta de gasto. Y ahí es donde aparece como que una región se ve privilegiada. Me acuerdo que DEM fue en la parte energética, otro puede haber sido en la parte del polideportivo. Hay ciertos privilegios de repente que escapan en un año de la inversión. Yo me acuerdo que ha habido ese reclamo y me acuerdo que Mimisa, por ejemplo, el exalcalde acá reclamó, pero matemáticamente estaba súper bien. O sea, a veces la apreciación es la presión de que te estás quedando atrás. Y como te estás quedando atrás, ves que otro, oye, este otro tiene más proyectos que tú y empieza una competencia, pero siempre Punta Arenas, por la composición y los problemas, se lleva la tajada del tigre. Eso ha sido histórico, excepto cuando alguien privilegia cierto tipo de proyectos, o la Subdere también privilegia, porque hay otros fondos que vienen de repente de otros lados. Así que eso de que uno puede ir en desmedro, hay muchos factores que hacen que eso es poco, podría influenciar un poco para un proyecto que tus consejeros te pidan, que es muy especial y que es de muy alto monto para la comuna. Así que no veo que eso sea además como que hay el otro indicador. elemento. Y hay otro elemento además que hay cuestiones de desarrollo armónico. Y en este tema del desarrollo armónico muchas veces se pondera territorios más despoblados, ¿cierto? De mejor manera, ¿cierto? Porque si no, nunca tendría la capacidad de tener proyectos en ejecución versus lo que pasa con las capitales regionales. Entonces también se trata de buscar un equilibrio entre los territorios. Yo insisto que, claro, además de este componente técnico que explica Arturo, no se puede dejar de lado el elemento político. Y por algo los territorios están representados en las distintas provincias por sus consejeros regionales. Ahora, Cristian, te voy a llevar al tema de los famosos 2%, uno para el deporte, social, seguridad, donde... Ahora es 6%. ¿Ah? 6 subió de tu época. Ahora es 6% No, y está todo la metido suma junto, es 6, ¿no? pero le dan el 2% para el deporte, no es el 6 total para el deporte. Entonces, por decir el caso del deporte. Entonces, a lo que yo voy, que muchas veces los consejeros regionales, y en la práctica lo hemos visto, usan como medio propagandístico el proyecto relacionados con esos famosos 2% para, de alguna manera, tener nichos electorales y vuelvan a votar por ellos. Ustedes, como organismo fiscalizador, el nuevo gobernador con su equipo, van a tratar de que eso no suceda y que se regule y que no haya ese tipo de injerencia, porque lo que hemos sabido, que hay muchos consejeros regionales que de alguna manera van y exigen que le aprueben tal proyecto para tal junta de vecinos, para tal club deportivo, etcétera, etcétera. Y ahí hay un muñequeo, ¿no es cierto?, un gallito de fuerza, llamémoslo, unos con otros, y después van y dicen, yo le saqué ese proyecto, bueno, el día de mañana, a ver si votan por mí, una cosa así. O sea, eso es la práctica, eso sucede, todo el mundo lo sabe, pero ¿qué es lo que quiere en general? De que de alguna manera el gobierno regional termine. ¿Por qué? Porque ahí hay una desventaja. Si el día de mañana alguien quiere presentarse a consejero, candidato como consejero regional, integrar el nuevo consejo regional, y eso va a ser ahora en noviembre, a fin de año, el que ya está y que ha estado usando los fondos del gobierno regional para hacerse campaña ya desde hace tiempo contra el que quiere acceder a participar en una elección, está en desventaja y la cancha no está igual para todos. A ver, lo primero que hay que señalar es que el que propone este concurso es el gobernador. Hoy día el intendente, mañana va a ser el gobernador, ¿ya? Y son los consejeros regionales los que votan y deciden, porque ellos son los que tienen la posibilidad de la decisión a la propuesta que hace el gobernador. Y lo otro respecto a la fiscalización, en realidad la cuestión al revés, los consejeros regionales, perdón, el consejo en su conjunto, no individualmente, sino como órgano colegiado, fiscalizan los actos del gobernador. Sí, los actos del gobernador, ahora, pero el tema del abuso propagandístico, los proyectos los fiscaliza el gobierno regional, o sea, hay un departamento de fiscalización de cada uno de los proyectos, que se lleven bien a cabo, que los proyectos se rindan la plata. No es así. El Consejo Regional tiene que fiscalizar los actos del intendente y en el futuro los actos del gobernador. Ya. Ya, el gobernador no fiscaliza a los consejeros. No, me refiero al proyecto en sí. Si yo mañana quiero construir una escuela
y una empresa se gana esa licitación y son plata del gobierno regional. ¿Quién fiscaliza de que la unidad ejecutora? La unidad ejecutora, claro, como dice Arturo, pero el Primero gobierno la unidad regional tiene que ejecutora, cuidar primero la la unidad plata de la ejecutora. región también, pues. ¿Ustedes Sí, cómo van a si el armar, gobierno regional cómo van a tiene armar una ese potestad, cuento? pero ojo, una cosa es que el gasto esté bien ejecutado, Eso es importante. porque si está mal ejecutado, aquí va a saltar hasta la Contraloría a hacer que las platas se devuelvan, ¿ya? Pero una cosa es que el proyecto esté bien ejecutado y otra cosa es el abuso propagandístico que puede hacer una determinada autoridad para decir que él logró las gestiones para que salga este proyecto. Y eso parte de la madurez también política, parte también es de la educación cívica que puede tener la gente para saber qué realmente puede hacer o no puede hacer un consejero. Porque, insisto, se ven las campañas que mucha gente promete y después no se hace nada, o también se arroga que hizo cosas que realmente no son de su competencia. Claro, es cierto. Bueno, quiero agrega Arturo. Mira, una pregunta. Normalmente la ayuda hasta el día de hoy han estado, todo por producto de la pandemia, prácticamente centralizada, donde no se han considerado los ingredientes regionales, los horarios, el tipo de ayuda a veces no es competente un lado u otro. Y esto no se va a terminar mañana. O sea, esto va a seguir un tiempo porque van a haber sectores muy importantes de nuestra economía que quizás en Santiago no son tan relevantes. Por ejemplo, el turismo en general y otras áreas que van a quedar acá pataleando, llamémosle así, y que requieren refocalización, que obviamente a nivel central tú como intendente pataleas, pero te dan un mejoral y chao pescado. Pero ahora van a estar ustedes frente a un tema de que hay áreas sociales y áreas económicas que realmente están golpeadas. Por eso existen las ollas comunes, ¿no es cierto? Mucho empleo informal, lugares que no han llegado a sus niveles tradicionales de venta. El sector turismo se ve en una incertidumbre, se habla de 200 recaladas futuras, pero no, los protocolos están en el aire. ¿Cómo van a ustedes ejercer ese rol o se van a adueñar, porque son los políticos ahora, tienen que dar respuesta frente a esta coyuntura de regionalismo, llamémosle en general, o desarrollo regional? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero es eso, que efectivamente hay que tomarse el poder, la autoridad, la potestad que uno tiene y también esta calidad de representación. Porque el problema del intendente es que el intendente no es un representante de la región ante el presidente de la República. No. El intendente es un representante del presidente de la República en la región. Por lo tanto, el intendente recibe instrucciones y las aplica. No puede hacer exigencia al jefe. Es al revés la cosa, esta es una verticalidad en el mando, ¿ya? A lo más podrá hacer sugerencias, que podrá ser bien tenida en cuenta o no, pero todos sabemos además que por el tipo de personalidad que tiene el presidente Piñera, él no recibe sugerencias, ¿ya? Entonces, el trato va a cambiar, porque ahora vas a tener una autoridad que es electa por la ciudadanía y que él es el representante del territorio. Ahí está la gran diferencia, ¿ya? Por lo tanto, se van a poder aplicar de mejor medida o colocar por lo menos en posición aquellas diferencias por el horario, por la geografía, inclusive por el tejido productivo, porque a lo mejor, no sé, la proliferación de restaurantes que a lo mejor tiene Punta Arenas no es la misma que pueda pensar otra ciudad en alguna otra región del país. Y porque además, claro, colocar condiciones y medidas para que las mesas atiendan afuera es un absurdo en esta región considerando el clima, ¿cierto? O inclusive por los toques de queda, el horario, etcétera. Entonces, sí se puede tomar más injerencia en las decisiones, sí se puede influenciar las decisiones y sí se puede golpear un poco más la mesa, cosa que el intendente hoy día no puede hacer, pues si el intendente es un subordinado. Ahora, como último tema sobre el tema de los gobiernos regionales, una pregunta. Quiero hacerte si ya lo han visto o cómo lo van a resolver. Hay 6 divisiones, ¿no es cierto? Y cada división tiene un jefe. Ese jefe hoy día está en el cuoteo de los partidos políticos de la coalición de gobierno. Uno de la UDI, otro de Renovación Nacional, Evópoli o el PRI. De alguna manera, hoy día el gobernador no pertenece a la coalición política gobernante a nivel nacional. Esos jefes de división eran de confianza del presidente de la República. Hoy día tienen que ser los jefes de división, creo yo, políticamente, deben ser de la confianza del gobernador. Y de alguna manera se van a producir cambios en los jefes de división porque los jefes de división
son cargos que tienen la renuncia puesta en el escritorio. Y antes lo tenían en el escritorio del intendente, ahora van a tenerlo que tener en el escritorio del gobernador. ¿Cómo van a resolver ese tema o no lo han visto todavía o lo van a ver una vez que asuman? O sea, ese tema está resuelto en la ley, ¿eh? Y ellos son funcionarios de confianza, por lo tanto... Sí, pero eran de órgano confianza ejecutivo del le puede pedir la gobierno y del renuncia. intendente. Eran. ¿Cómo creen? Hasta el día 15. No, hasta el día 14, el día 13 ellos tienen que estar renunciados. Ya, pero Oye. ustedes ya, claro, presentan su renuncia y ustedes ya están viendo la posibilidad de buscar gente nueva que los reemplace en esos cargos. Claro que sí, son parte de los cargos de confianza que el gobernador tiene que designar y entiendo que él está ya con el equipo que lo anunciará en su momento, pero ya con conversaciones para ese equipo. Ya, o sea, eso ya está resuelto. O sea, eso está resuelto, para mí está súper claro. O sea, el día 13, o sea, el día 14 tiene que llegar el gobernador a designar a sus jefes de división. Esto es lo mismo, mira, esto es lo mismo que cuando los ministros renuncian porque se va el presidente de la República, Sí, porque hay cambio de gobierno. Los ministros renuncian antes, no renuncian ante el presidente que está llegando. No, de acuerdo. Aquí esto también es los la jefes misma de división figura, no Arturo. tienen que renunciar ante el gobernador entrante, Ya. tienen que estar renunciados antes. No, si por eso te preguntaba si ya lo tienen visto, porque es bueno saberlo, porque yo me estoy enterando aquí en el programa Cambalache de cómo va a ser la figura. O sea, nosotros lo tenemos claro, yo no sé si la intendenta lo tiene claro, pero nosotros sí. Ya, bueno, ahí hay una incógnita, ¿no es cierto? Un signo de interrogación. Arturo. Mira, mucho se ha hablado de dónde se va a instalar, cómo se va a instalar. Yo creo que eso está bien, porque la autoridad política siempre tiene que tener una figuración. Yo creo que la verdad es que muchas veces el cargo lo hace mucho la persona. O sea, a mí no me importaría estar en cualquier lado en la medida que muestre capacidad. Pero hay un tema que uno siempre lo está viendo, es el sello, ¿ah? Porque eso es lo más importante. Algunos dicen, mira, mi gobierno va a tener el sello social, y nunca lo definen qué es lo que es. ¿Ustedes han definido cuál va a ser el sello dentro de este proceso de pandemia? ¿Cuál es como dónde va a estar como la meta final, ¿ah? de este periodo de 4 años? ¿Han definido algo del sello que le van a imprimir? Van a cambiar obviamente lo que viene hasta ahora. Ustedes van a decir, oye, yo voy a poner énfasis en esto. ¿Lo han definido? Mira, también hay que hacer una corrección. ¿Cambiar qué? Si este gobierno lo que ha hecho es administrar lo que nosotros dejamos en la administración anterior. Han seguido con el plan de zona extrema. O sea, eso tiene que seguir, por ejemplo. Pero detalle, son 3 años y medio de gobierno, no 4. Porque se postergaron las elecciones, pero no se postergan las elecciones futuras. Sí, tiene razón. Entonces, claro, nos quedan 3 años y medio, y en esos 3 años y medio, una de las cosas que está también en el programa de gobierno que presentó Jorge Frías, es la urgencia que hay que darle al tema de la pandemia. Si controlamos rápidamente la pandemia y si mantenemos controlada la pandemia en el tiempo, ¿cierto? Y no aflojamos, lo que va a ocurrir es que también se va a poder hacer una rápida reactivación económica. Entonces, hay 2 urgencias: enfrentar el tema de la pandemia, controlarla, influenciar, estar metido en las mesas de trabajo, convencer a la autoridad nacional respecto a ciertas cosas y medidas. Y por otro lado, activar fuertemente la economía en todas aquellas áreas, sectores, ¿cierto?, que han sido más golpeados por la pandemia, o sea, el sector gastronómico, el turismo, y por lo tanto hay que hacer planes con ellos para justamente reactivarlo. Ahora, eso se va Fíjate a topar. que si uno logra vender en el turismo, Si por tú ejemplo, ves, de que usted puede venir a Magallanes, ir a las Torres del Paine, comer en los restaurantes y no se va a contagiar porque aquí la pandemia está controlada, es una tremenda forma de vender la región. Eso es muy también. positivo. Pero para eso tiene que estar el control. mira, uno ve, obviamente ve los índices que hay en este momento, la recuperación, etcétera, pero también ve otros factores que siempre están como detrás. Oye, esta liquidez, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánta capacidad de seguir endeudando? Porque todos hablan, ¿no es cierto?, macroeconómico como que fuera algo muy lejano, pero siempre el ancla es lo que va a suceder después, ¿eh? Si tu nivel de endeudamiento llega a un cierto nivel, en vez de que te den más, van a empezar a quitarte cierto tipo de ayuda que ya determine a alguien en algún lado que ya no son necesarias. O sea, tú te vas a afrontar a un escenario
de que está fuertemente endeudado el país y que obviamente van a tratar de volver a la regla fiscal, porque el 2001 la regla fiscal se la pasaron por el aro, vulgarmente hablando. Y eso sí va a afectar, o sea, está claro que va a haber, no quiero decir apriete el cinturón, pero puedes seguir endeudándote, pero va a haber un problema de corto plazo. Yo te diría, depende cómo el gobierno de turno afronte el problema. Una es que se siga endeudando y capacidad puede haber, pero yo veo que se vienen años difíciles después de lo que pasó este año 2001. El nivel de endeudamiento sobre el PIB, perdona que ocupe esas palabras, la gente a veces dice, ¿para qué decir el PIB? No lo entendemos. Quiere decir que te fuiste más allá lo razonablemente que un país subdesarrollado puede endeudarse. O sea, en otras palabras, o empezáis a aplicar cosas de crecimiento, otras cosas que no se hablan mucho, o estáis jote. Entonces, esta región sí se va a ver, porque depende mucho de la inversión pública, que el primero que siempre empieza a reducir gastos es el fisco. Y entonces, ¿cómo ustedes piensan reorientar los presupuestos regionales frente a la coyuntura también, que no te van a dar más que el IPC? Sí, pero no solamente el sector público invierte en la región, también hay sector privado. Y la región ha tenido un fuerte atractivo en realidad, porque hay mucha expectativa, por ejemplo, que el hidrógeno verde. Tú mismo también lo mencionaste con el tema del desarrollo de puertos. Entonces hay que mostrar, insisto, el gobierno regional tiene que salir a vender su región para que llegue inversión privada también. Lo que está ocurriendo hasta ahora y lo que ha ocurrido históricamente es que quien vende los territorios es el gobierno nacional y las inversiones públicas y privadas se hacen todas en Santiago. Hoy día este eje cambia, porque en realidad uno puede promocionar inversión privada, ¿cierto? Mostrando, por ejemplo, las herramientas que tenemos para invertir, como los estatutos especiales de Zona Franca, de Ley Navarino, etcétera. Hay el hidrógeno verde, ¿cierto? Y una serie de otras condiciones que la región tiene. Entonces, hay que trabajar con el tema privado también. Y en cuanto al tema público, o a la inversión pública propiamente tal, sí, pues en algún momento el saco se va a reventar si es que esto sigue así. Por eso es que esperamos también que el gobierno tome decisiones razonables, ¿cierto? Que apueste también a controlar la pandemia, más que solo estar preocupado de la pura economía, porque si no frenamos la pandemia, si no se controla adecuadamente, y bueno, también depende un poco de lo que pasa en el mundo, vamos a seguir con este saco que al final en algún rato se va a romper. Todavía tenemos niveles para seguir endeudándonos, eso es cierto, sí, eso es cierto, pero uno no puede estar esperando que la deuda siempre pague todo, porque en algún rato alguien va a tener que pagar la deuda, y no vamos a ser precisamente los que estamos hoy día acá, van a ser nuestros hijos. Oye, Cristian, en las últimas cifras que entregó el gobierno de que hubo un crecimiento el último mes de 18,5%. Todos quedamos maravillados y las opiniones fueron muy positivas para el gobierno. Pero el crecimiento siempre va de la mano con el empleo. Y a mí me llama la atención de que el empleo y la cesantía se ha mantenido, y no sé, tú que eres economista y debes haber estado estudiando este tema de los índices de crecimiento de la región, y generalmente más que nada el crecimiento, el impacto está en el comercio, ¿no? Porque la gente a través de los retiros de los 10% ha tenido más capacidad de gasto y de alguna manera ha invertido más, hay una escasez de productos en la región, yo creo que también a nivel de Chile, en lo que se refiere a temas de productos de la construcción, etcétera, etcétera. Pero tú como hoy día, como economista, ves que en qué pie está la región del punto de vista de este crecimiento, que para mí es un crecimiento así, muy como que... no sé, muy puntual, por decirlo, muy mediático, versus que no ha habido una mayor aumento en la masa de trabajo. ¿Cómo lo relacionas tú eso? Lo que pasa es que es el problema con las cifras macro, que te muestran una realidad que no es la realidad de todos. Y los promedios te alteran mucho las cifras. Y el tipo de ejemplo que se cuenta de los 2 panes, que si yo me como 2 panes y tú te comes 0 panes, en promedio nos comemos 1. Pero al final yo me los comí todos, ¿no? Entonces, el problema de la macroeconomía es ese, que muestra cifras grandes, pero en la micro, ¿cierto?, la cosa más pequeña, o cuando uno trata de aterrizar en la gente, no necesariamente se refleja así. Entonces, claro, tenemos un fuerte crecimiento, más bien por efecto de una recuperación, ¿no? Porque cuando hay una caída brusca, después también viene el alza importante. El alza viene brusca también. Y es porque hay niveles que se van recuperando, ¿ya? Pero también es cierto que esta crisis lo que ha hecho es revelar la precariedad en el empleo que tenemos como país, porque pagamos sueldos malos,
porque no tenemos ahora mano de obra muy bien calificada y porque no tenemos realmente un sistema de seguridad social. Por lo tanto, si se rompe el empleo, la gente queda colgando en el aire, no hay una red de apoyo y hemos estado tratando de construirla así como prácticamente en base al endeudamiento y en base también a los ahorros que las personas tenían por AFP y otras cosas más. Entonces, hay que discutir seriamente en el país como tal de lo que queremos, porque no se trata solamente de el crecimiento, es importante, sí, pero también hay que colocar reglas para el empleo, ¿cierto? Y tomar en cuenta esto, o sea, en la medida que los empleos sean mejores, que la mano de obra sea más calificada, también se va a agregar más valor a la economía y también vamos a tener más crecimiento. Ahora, hoy día el crecimiento está dado básicamente para ir cerrando estamos este tema, en periodo de auge de los commodities. Para ir cerrando este tema, el Fondo Monetario Internacional dijo que los alimentos van a subir en el mundo y en Chile porque también un 25%. Ahora, eso no quiere decir que ese 25% de alza en los alimentos, y lo vemos aquí, el precio que ha subido la carne y otros productos, basta ver ir a los supermercados, no va a influir en el IPC, porque si fuera así, ahí sí que estamos todos los chilenos quebrados, o sea, por el endeudamiento que tenemos, con un IPC alto, la quiebra es inminente. Entonces, uno nota, y la gente hoy día reclama, de que hoy día cuesta comer mucho más caro que lo que costaba hace un año atrás. Y esto, ¿de qué manera tú crees que se va a estabilizar? ¿Va a venir cuando pase este tema de la pandemia? ¿Vamos a tener una baja en los productos o esto ya llegó para siempre y que quede ahí mismo en lo que va a costar vivir hoy día en Chile? Porque realmente es caro hoy día vivir para una persona que gana 400 o 500 mil pesos, realmente no le alcanza, y menos para un jubilado que saca 215 mil pesos de jubilación. ¿Cómo va a vivir cuando la canasta familiar del supermercado, yo creo que le cuesta mucho más que eso? Mira, estos cambios, algunos llegaron para quedarse. El teletrabajo es una cuestión que llegó para quedarse. Los problemas de transporte también son problemas que llegaron para quedarse. Y además que cuando tú transportas productos de un lado a otro, también transportas gérmenes, virus y varias cosas. Entonces también hay cuestiones que se van a tener que ir enfrentando. Y por eso que también lo que a veces se habla y que, no sé, algunos lo calificaban de disparate, en realidad no lo es. Hay que también ver un poco la autosuficiencia alimentaria. ¿Qué capacidad tiene el país, la región, cierto, para poder generar alimentos suficientes para la propia población? Nosotros nos jactamos mucho de ser exportadores, por ejemplo, de vino, ¿cierto?, de fruta, y la población chilena en general no come fruta, o de pescados también, por cierto, productos del mar. Entonces hay que también volcar un poco al consumo interno, ¿eh? Yo creo que ahí van a haber algunos factores, pero hay que considerar, insisto, que hay cambios que esta pandemia reveló de una burbuja en la que estábamos y que mostró también la desigualdad que tenemos, porque las cifras macro muestran la radiografía de un país, pero es una cosa muy puntual. Los detalles del país no se ven en esa radiografía, y esos detalles son, por ejemplo, que hay mucha gente que está en la precariedad en el empleo. Y claro, lo que tú señalas del tema de la inflación, del IPC, es para preocuparse. Los alimentos van en la canasta, los mían, ¿cierto? Pero yo insisto, hay que apuntar a medidas más de autosuficiencia alimentaria. Mira, hay muchas cosas que es difícil verla en cómo ha ido las personas recibiendo los dineros y cómo se han gastado. Hay dinero que va a gasto directo, el IFE, ¿no es cierto? Creo que eran 23.000 millones de dólares. La AFP fueron como 55.000, pero no todo se fue al gasto. Parte entró a los APB como un 80% nomás y otra parte se fue al gasto. Y son dinero nada que ver. Cuando uno suma toda la plata que ha entrado en los últimos 16 meses a la economía, obviamente hay un problema real de liquidez y por lo tanto de presión sobre los precios. Y eso, la gente dice, ¿por qué sube la cosa? Bueno, porque hay mayor demanda, pucha, que son aprovechadores, pero sucede eso. Y por otro lado, el petróleo subió. Y la OPEP está controlando el precio, pues obviamente no está aumentando la producción. Cuando vieron que esto empezó a aumentar, mantuvieron la producción y obviamente los precios suben. Entonces todo conjuga de repente para Chile el tema del cobre. Cuando íbamos bien con el cobre, resulta que los chinos tiraron el stock al mercado, o sea, regularon precios en cierta medida. Entonces está todo volátil, y eso es lo que quiero señalar yo. No hay como una regla así, oye, mira, esto es lo que va a ocurrir exactamente. Está volátil el mercado y también los factores políticos que lo hacen estar volátil.
Por lo tanto, la perspectiva al corto plazo es de volatilidad y la gente le es muy difícil decir si vamos a volver a lo antes. Yo concuerdo contigo que en materia de trabajo no. Definitivamente las empresas se acostumbraron a trabajar con menos gente, el teletrabajo, muchos están resistiéndose a volver, y si algunos no le dicen que, oye, vuelva, no quieren volver, simplemente ya se ha sucedido en países más desarrollados que nosotros, que la gente simplemente va hacia lo que quiere y impone reglas también de trabajo. Por lo tanto, cuando se habla de trabajar menos, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la productividad que tenemos? Nuestra productividad en términos generales no ha progresado en los últimos 20 años muy fuerte. Entonces hay muchos factores que pueden determinar qué es lo que va a pasar con el mercado y no va a ser instantáneo. Esto es como un proceso en ejecución. Así que la inestabilidad de los empleos tradicionales obviamente está. Hay empresas que están llamando que vuelvan, y por algo están llamando que vuelvan, pero no quieren volver. Entonces van a haber muchas transacciones. Los gerentes que habían antes ya no sirven para el término de conflicto o el término yo te diría, de crisis. Y por eso mucha gente está, incluso gente del gobierno que trabajó crisis se mandó a cambiar. Pues salía en un artículo que era una cantidad impresionante, la gente que está en las crisis que se va cambiando. Entonces, como que va a haber una readecuación, no solo aquí, sino en gran parte del mundo, en todo lo que es materia de trabajo, salario, etcétera, que hoy día hacer pronóstico, lo único que podemos hacer es que el gobierno sí va a tener que mantener ese colchón que hay abajo de estos 23.000 millones, no lo va a poder cortar tan rápidamente porque no va a ser una readecuación, oye, mañana, eso dice que son 800.000 empleos, pero no sé la calidad de lo otro, esto va para bastante más largo y va a requerir recaudación. Por eso hay dos candidatos que dicen, no, ya no vamos a bajar el específico, lo vamos tal vez a subir. Claro. Entonces hay mucha tensión en una salida que no se ve. Volatilidad. No sé cómo tú lo estás viendo, porque esto ya es macro, no solo en nuestra región. Sí, no, y esto es más a largo plazo, porque esto no se soluciona en un año. No. Es más, hay sectores como la agricultura que también están reclamando la escasez de mano de obra. Y eso que revela, bueno, que el nivel de remuneraciones de la agricultura no es el apropiado, no está en el equilibrio para que los trabajadores tengan interés en ir a trabajar. Entonces también hay cosas que hay que ir perfeccionando, especializando, mejorando el mercado laboral, ¿cierto? Y adecuándose a este cambio tremendo. Ahora, es cierto, lo que va a ocurrir es que, claro, vamos a tener que tener más recaudación, ¿sí? La pregunta es a quién se le recauda y hasta cuándo aguanta también el estar recaudando, pues, ¿eh? Pero hay varios factores, y yo creo que esto no es una solución de un año, es un problema de largo plazo, y también la influencia mundial puede afectar mucho. Si de repente tuvimos el fin del ciclo de los commodities, y ahora todos anticipan de que otra vez viene otro ciclo grande de los commodities, porque el petróleo subió de precio, ¿cierto? El cobre también va a subir. Entonces, estamos esperando en estos vaivenes. Lo que sí, está claro que tenemos que transformar nuestro aparato económico, tenemos que especializarlo, tenemos que darle más valor agregado, no ser solamente extractivistas, invertir en recursos humanos, invertir en ciencia, invertir en tecnología. Esas cosas que hay que hacerlas, ¿no? Pero no es algo, insisto, que se solucione solo en un año. Bueno, Cristian, vámonos a otro tema. Dejemos la parte regional, dejemos la parte de la economía. Mañana 4 de julio va a ser una fecha importante para Chile. Se va a transformar en una fecha histórica. Se reúne por primera vez la Convención Constitucional con sus 155 miembros constituyentes para comenzar a trabajar una nueva Constitución. Creo que merece que en el programa Cambalache de hoy día opinemos también en forma corta, porque nos queda también otros dos temas más. Lo que significa esto para nosotros, para los chilenos, vamos a tener una nueva constitución dentro de un año un poco más quizás, y lo que realmente algo tan anhelado para un sector político mayoritario de Chile y también para miles y millones de independientes que dijeron en su momento, queremos una nueva constitución, no queremos más la constitución de Pinochet, con todas las modificaciones que se hizo en el gobierno de Lagos y otras que se fueron haciendo, muchos parches, pero ahora vamos a tener una nueva constitución donde va a participar mucha gente independiente en la elaboración de esta constitución. Bueno, lo dejo abierto, tu opinión de lo que lo que se parte mañana, 4 de julio, y qué esperas tú de esta Asamblea Constituyente. Bueno, lo primero, que no es cierto que sean independientes.
son no militantes de partidos políticos, ¿ah? Pero cada uno tiene una conciencia de lo más lo que quiere, lo que no quiere. De acuerdo, cada uno tiene, si, hay gente más de izquierda, más gente más de centro, más de derecha, no, pero que no están militando en partidos políticos la gran mayoría, no sé, a eso me refiero lo de independientes. Pero sí militan en movimientos sociales que son movimientos prepolíticos y que perfectamente en un par de años se pueden transformar en partidos políticos. Entonces también hay que quitarle un poco esa especie como de prístino de las personas que se presentan como independientes, porque no lo son tales. Son no políticos, no militan en partidos políticos, pero tienen un pensamiento prepolítico porque muchos de ellos pertenecen tienen un ideal, sociales, llamémoslo tanto así que se organizaron como un frente de los constituyentes del pueblo. Bueno, dicho eso, y sin restarle mérito a cada uno de los que salió electo, yo creo que hay harta expectativa de lo que se puede hacer. Pero yo creo que hoy día lo que se tiene que aterrizar es en construir la casa común. Y esa casa común, entendiendo que, claro, usted puede escribir todos los derechos que quiera, y algunos han aventurado también a que se tienen que escribir los derechos, o sea, los deberes, perdón, como por ejemplo el deber de contribuir, pagar impuestos, ¿cierto? Yo creo que una de las cosas que falta aterrizar más es dos elementos en realidad. La estructura del Estado y la división de poderes. Cuando hablo de la estructura del Estado me refiero a si vamos a seguir siendo Estado unitario o quieren migrar a Estado federal o alguna cuestión entre media a las dos, ¿ya? Y cuando me hablo de la división de los poderes, estoy hablando de las potestades del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, porque hoy día todas las potestades las tiene el Ejecutivo, por eso que es régimen presidencialista. Entonces la pregunta, ¿cómo se va a hacer eso? Vamos a seguir teniendo, porque estar discutiendo de una o dos cámaras me parece una tontera cuando el presidente tiene todas las potestades. Arturo. Mira, uno ve el desarrollo, ¿eh? Cuando esto parte de las conversaciones y primero ya se pueden presentar listas independientes, gran innovación, ¿eh? La gente no se da cuenta que la tradición es política y de repente dicen, oye, ahora hay independientes. Abrió a esta diversidad que tenemos en Chile la posibilidad de participar. Ahora también se agregó el tema de los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, que también finalmente se concretizó. Y ahora tenemos una diversidad de gente que representa muchos, lo que decía Cristian, que son como sectores de distintos intereses que están buscando un camino común. No quiere decir que lo tengan, porque si yo represento el sector verde, te voy a decir, y estoy dentro de este popurrí, no voy a querer ser uno más, pues yo quiero que mis posiciones se estén presentes y yo sea un interlocutor válido, por lo menos en mis posiciones, no que diga ahora somos un colectivo viejo y habla Pérez. Creo que ahí hay mucho todavía que formarse. Yo creo que lo que se está hablando antes de asumir, cuando asuman, vean su estructura, cómo se van a estructurar su reglamento, cómo se configuran, y después se organicen, va a pasar bastante tiempo. O sea, lo que estamos viendo afuera son los que tienen accesos mediáticos, pero muchos que están ahí no les gusta mucho estar en los medios, pero sí en la opinión. Cuando llegue el momento de decir, oiga, yo represento estos intereses, por ejemplo, el tema del agua, ese va a ser su prioridad. Y si quiere superponerse otro tema, decir, no, el agua cato, aquí me eligieron y yo estoy por el agua. Entonces va a haber un periodo de adaptación de cómo esta fuerza independiente se transforma. Y no sé si llega a un partido político, porque es difícil que queden superditados lo que fue todo el estallido social a dos ideas. O sea, son demasiadas ideas que hay ahí, de la salud, educación. No es tan fácil crear liderazgo, porque de repente yo considero que ese líder no me representa. Ese gallo nunca ha cachado lo que yo estoy. No sé si me explico. O sea, hay un periodo de que primero una fuerza no pasa de ser una fuerza teórica hasta que no se consolida como tal. Y eso pasa un tiempo. Así que creo que vamos a estar más en lo mediático, ¿no es cierto? Estos que dicen, oye, hay que subirse la plata, el otro que hay que ir llama a que la gente vaya al Congreso, otros quizás están diciendo, tómense la moneda. Estamos en lo que no es. Lo que es el día que tú firmaste y empezaste a actuar. Ahí yo te digo, sí, habla conmigo. Antes chacharea nomás porque está ahí fuera en cierta medida. Es interesante escucharte, pero te quiero ver adentro, viejo. Es distinto cuando ya estás tomando el control. Así que creo que vamos a tener mucho espectáculo. Si la marcha va a ser de presión implica que protesta, o va a ser simplemente una adhesión, no lo sabemos, ¿no? Y eso crea incertidumbre y obviamente nerviosismo. Uno hablan de la parte de que cómo deben de llevarse los protocolos médicos. Una masa es re difícil llevar protocolos.
Así que veamos qué capacidad de respuesta hay y cuál es la prioridad para todos los chilenos. Pues, y para nosotros, en general, lo que estamos esperando en que se logre organizar y que veamos en algún momento propuestas coherentes con sus aspiraciones. Pues, si no, todo se puede transformar en cosas que no tienen nada que ver con la Constitución. Hay muchas esperanzas, pero muchas veces eso tiene que ser canalizado en un documento que refleje a la mayoría de los chilenos. Todo que nace y sobrepasa las minorías que quedan afuera, generalmente viene a la vuelta de la moneda y para afuera. O sea, si queremos que algo dure, hay que tener la visión de largo plazo. Ya hemos visto, las constituciones caen, duran, la del 25 fue reemplazada por el 30, modificada, y así la historia dice mucho. Así que yo creo que vamos a estar mañana, lamentablemente, en que si va a haber una actividad determinada, si va a haber protestas, pero nadie va a estar preocupado cuál va a ser el reglamento, cómo se van a estructurar, etcétera. Creo que estamos en el show mediático, lamentablemente. Bueno, ahí tenemos algo que no es menor. ¿Quién va a presidir esta asamblea? El tema es que hay conversaciones de pasillo, o sea, se habla de que no se quiere cocina y de repente como que los mismos están creando sus propias cocinas para ver a quién eligen. Claro, tiene que ser, dicen, vamos a poner a alguien que signifique algo, que signifique la diversidad, por ejemplo, de todos los que están ahí. En el caso de querían poner de presidenta a una persona originaria de los pueblos los étnicos de Chile. Entonces, de alguna manera también hay gallitos de fuerza. Yo creo, por ejemplo, en la gran pérdida fue que el sector más ordenadito, lo que más querían y a donde iban, eran aquellos que rechazaron la nueva Constitución y que llegaron y están ahí dentro de los 155 y que querían ser el 1/3. No llegaron a ser el 1/3 para oponerse a acuerdos importantes, acuerdos macro que un sector de la sociedad o del sector amplio económico no le satisface lo que puede ser la nueva Constitución. Entonces, eso quedó ya más o menos despejado, pero ahí viste tú que le falló y lo dijimos también en Cambalache en su momento, al presidente de Renovación Nacional, el señor Chaguán, que él quería ya armar su grupo y andaba buscando a ver si alguien se sumaba para llegar a conformar ese 1/3. Y le dijeron, los propios partidarios de él le dijeron, no, corte el escándalo, nosotros no estamos en esa. O sea, yo creo que lo mejor que puede suceder en esta asamblea constituyente de aquí a un año, que vamos a tener una nueva constitución, es que se transparente, que se trabaje también con la ciudadanía. Si Cristian García, Arturo Toráquer o yo queremos participar con alguna idea, podamos canalizarla a través de los 3 representantes que tenemos aquí en la región. Y yo creo que los gobernadores elegidos, como el caso del señor Jorge Flies y su equipo, tienen mucho que decir y aportar desde el regionalismo que ustedes nos representan y nos están representando como gobernador en la nueva Constitución. Para mí eso es importante, porque uno de los temas, la regionalización, yo creo que es fundamental. Hace ya 30 años que estamos hablando de que queremos ser un país más regionalizado y esta es la oportunidad con la Constitución. Si no lo hacemos, vamos a quedar en deuda con las próximas generaciones y tenemos una tremenda responsabilidad y yo creo que desde el nuevo gobierno regional Jorge Flies y todo su equipo tienen esa responsabilidad de ser un aporte a la Constitución desde Magallanes. ¿Por qué no lo pueden hacer? Y ahí están. Ese es el desafío. Parece seremi de gobierno. Poniendo ahí. Cristian. Pero ¿sabes qué pasa? Que, mira, el gobernador fue electo para una función. Sí, pero hay una función política, Cristian. Esa función política no hay que desconocerla. Nosotros podemos colaborar, dar ideas. Sí, pero es que no nos echen la culpa a nosotros o a nosotros de lo que puedan o no escribir los constituyentes. Yo no le echo la culpa, sino que tienen que ser un aporte intelectual. Como también podrá ser un aporte un parlamentario, como también podrá ser aporte alguna asociación gremial, un sindicato. Somos alguien más que va a opinar. Pero la decisión, la ciudadanía votó, le dio un mandato a estos constituyentes y ellos son los que tienen que escribir. Ahora,
yo sí concuerdo en algo contigo, y hay una cuestión que yo echo de menos. La única mayoría clara que está en esta convención constituyente es que 2/3 son de regiones. Es Y si positivo. me pregunta a mí, yo creo que uno de los temas que debe destacarse, claro, el regionalismo. Pero ahí está lo que yo te señalaba, que, oye, está bien, estamos todos de acuerdo que hay que meter un montón de derechos y que hay que meterle deber a la Constitución. La pregunta es cuál es la institución, para que eso funcione o no funcione. Estado unitario, Estado federal, Estado unitario con más regionalización, con más descentralización, ¿o qué cosa? Que cuando hablamos de esto, cuando hablamos de descentralización, no solo estamos hablando, fíjate, de las funciones del gobierno regional, hasta aquí es lo único que hemos discutido. La descentralización tiene 3 esferas, la administrativa, la fiscal y la política. Administrativa quiere decir el traspaso de funciones. Los gobiernos regionales tienen algunas funciones, pero podrían tener más. Cuando hablamos de la esfera fiscal, estamos hablando de la posibilidad de tener recursos propios y no que dependan de la ley de presupuesto. Es decir, que ciertas recaudaciones de impositivas sean directamente a los gobiernos regionales. Y cuando hablamos de descentralización política, no solo estamos hablando de elegir las autoridades, sino también de crear leyes propias de funcionamiento que apliquen en el territorio respecto de materias propias de la competencia del gobierno regional. Leyes que se tramitan en el Parlamento Nacional, pero que solo van a aplicar en la región, ¿ya? Entonces, yo no veo esa discusión de esta cosa. Lo que sí veo es que mucha gente criticó que son muchos los parlamentarios. Mucha gente criticó que los parlamentarios reciben muchas asignaciones. Y esta misma gente ahora quiere que le contraten asesores y quiere asignaciones. Entonces, entendamos una cosa, la política se hace con representación, pero también con cabeza. Y para eso también hay que tener claro que el país es largo, es extenso, hay que viajar, no están todos en Santiago, y por lo tanto críticas que antes se hacían hoy día parece que empiezan a tener sentido. Ah, chuta, por eso que gastan tanta plata. Entonces, por eso yo digo que ojo con descansar tanta esperanza solo en esta discusión de buena voluntad, porque detrás de la buena voluntad también tiene que haber competencia y conocimiento. Y yo, insisto, no he visto hasta acá nada relacionado con la forma de organización del Estado. Oye, pero Arturo, la constitución de Pinochet, la del 80, también era la comisión Ortúzar, donde estuvo, y al final el que tomó la rienda ahí fue Guzmán. De alguna manera también trabajaron muchos asesores, y eso no lo sabemos, pero históricamente sí lo conocemos. O sea, yo creo que, a ver, la gente que está y fue elegida por los pueblos originarios necesitan asesores porque ellos no solo no van a estar preocupados de lo que significan los pueblos originarios y cómo lo meten adentro de este proyecto que se llama Constitución. También van a tener que votar otros proyectos que no están relacionados, porque mira, yo me he tomado hace tiempo, he leído la Constitución del 80, y realmente es compleja. Yo te digo, cuando tú te lees la Constitución de Chile, es una tremenda Constitución, o sea, tiene una cantidad de artículos, de referencia, no es una cosa así que es 3, 4 hojas de oficio y esa es la Constitución. Yo creo que es la madre de todas las leyes, la Constitución. Entonces, eso hay que hacerlo bien, porque si no lo hacemos mal, o lo hacen mal los que están ahí, porque no te olvides que después nosotros la vamos a tener que votar, la vamos a tener que ratificar el tema. Yo creo que es bien complejo, y esto de los asesores, bueno, cada uno verá, como decía por ahí alguien, oye, mejor hubiesen elegido al asesor y no al que eligieron. Pero sucede que al que elegimos, de alguna manera, tiene una responsabilidad. Lo que le dimos es la responsabilidad política. No miramos si era el mejor, que sabía mejor redactar, sino el mejor abogado, o el mejor médico, o el mejor ingeniero. Sino lo que buscamos es la responsabilidad política de ese elegido. Ahora, él tendrá que ver cómo y cuál va a ser su aporte como constituyente en la elaboración de la nueva Constitución. Arturo. Mira, esto llega a risa, pero uno que ha asistido, digamos, es parte, digamos, de una minoría dentro de un núcleo de personas, que hay de distintas formas, que arman mayoría, y los políticos siempre buscan cómo cargarse y crear, son verdaderos tiburones, digamos, entre los peces. O sea, tú ves
a quién apoyo primero, para ir creando lealtades. Hay todo un manejo del momento, ¿te das cuenta? O sea, cuando dice yo tengo la mayoría, sí, pero en tu mayoría hay divisiones y yo voy a ver para dónde cargo la vara en algún momento. O sea, el manejo, cuando uno dice, oye, las minorías no pueden hacer nada, no, las minorías en bloque son altamente peligrosas y saben realmente aprovechar y hacer las divisiones dentro de los pensamientos que hay, de tal manera de generar lealtades después para tu propio interés o tus propios predicamentos dentro de lo que tú quieras redactar en la Constitución. Yo te doy, tú me das y hacemos fuerza. Porque las divisiones siempre está, es muy raro un bloque que diga A, B, C, D, F, todo de acuerdo, porque se topan los intereses. Entonces, los políticos siempre están, y la experiencia la tienen, en ver esa diferencia. Y yo creo que eso se va a ir aplicando en el tiempo, porque al comienzo parece que estuvieran ordenados. Oye, hicimos una videoconferencia, estuvieron 88, después pueden ser 40, después 20, después 10, no sabes. Hay que esperar cómo se desarrollan. Si tú no tienes que precipitarte, tienes que ver el panorama que te puede ser adverso inicialmente. ¿Cuántas veces uno veía una asamblea donde le quieren sacar la cresta? Escucha, uno entra y ya están los leones ahí que te dan a la yugular misma. Me tocó ver muchas veces a tu candidato, al nuevo gobernador ahí, y después lo salían besando. ¿Eh? O sea, depende cómo uno interprete el momento, es la adherencia que puede tener. Por eso es que dejemos que las cosas marchen un poco. Si es parte de la vida, digamos, a veces estar en minoría y dar vueltas, las cosas también es la habilidad que tienen los políticos, por la que son cantadores serpientes. Son muy hábiles en eso y vamos a ver cómo funciona. Que es muy importante. Cristian, en el último minuto... Y hay un elemento final allá, que efectivamente el que es electo no tiene por qué saber todos los temas. Para eso hay que invitar y hay que sesionar con más gente, ¿ya? Y está bien escuchar y hacer, y tiene que desfilar mucha gente por esta convención exponiendo temas, asesores, qué sé yo, todo lo que se quiera, ¿eh? Pero yo insisto que también hay una cuota de humildad de reconocer, y es que aquí hay algunos que se creen dueños de la verdad y que prácticamente han dicho que el resto no sirve, que el resto son todos unos corruptos, que el resto está pidiendo asignaciones, y resulta que ahora los que nos damos cuenta que para hacer la pega también se necesitan ciertas herramientas, ¿ya? Eso es lo que estoy diciendo yo, y yo insisto en algo. Yo quiero empezar a escuchar rápidamente el debate respecto al tipo de Estado, porque, insisto, los derechos y los deberes van a quedar en nada si mantenemos un Estado donde todo depende del presidente de la República. Prácticamente esta cuestión de una monarquía. Porque si logra hacer equilibrio de poderes adecuado, si logra entregarle transferencia a los territorios, va a hacer más cosas. A lo mejor mi visión está equivocada y no es la mayoritaria, pero sería bueno contrastar ideas para saber en realidad lo que se espera de este país. Yo solo quiero mencionar, además, que esta idea de gobierno regional existe desde la Constitución de 1925. Nunca se crearon las asambleas provinciales. Estaban en la Constitución de 1925. Nunca se crearon. Y tuvimos que esperar hasta el año 92, a la vuelta de la democracia, para crear los gobiernos regionales. Y recién ahora, después de 30 años, estamos eligiendo el gobernador. Hemos avanzado demasiado lento. Si miramos para atrás, han pasado 100 años desde que estamos con este mismo problema territorial. Entonces, es hora de ponerle énfasis a este asunto. Pero para ir cerrando el problema, mira, ¿sabes de cuándo parte? O sea, cerrando el programa. Y el problema también parte de Portales. No te olvides que Portales fue el que creó todo el tema de ese centralismo y trató de que no exista el federalismo en Chile, porque Chile quería hacer una copia un poco de Argentina, que era un país federal, y Portales dijo, no, yo quiero un país unitario donde todo el poder esté radicado en Santiago, en la moneda de Santiago, y de alguna manera de ahí nace este tema de que Chile siempre ha peleado por ser un país regionalizado y no ha podido. Hoy día ese problema siempre ha existido. No, si está bien, si ese problema siempre ha existido. Lo que yo estoy diciendo es una cuestión distinta. Yo estoy diciendo que se creó una fórmula en la Constitución de 1925 que nunca fue implementada. Hasta recién. Eso ahora, sí. Entonces, por eso es importante que en la Constitución quede bien plasmado lo que se quiere hacer. Pero yo por ejemplo, la gran discusión va a ser si queremos tener dos cámaras en el Poder Legislativo o tener una sola. Y yo creo que ahí se va a enfrascar en una tremenda discusión de que si desaparece el Senado o no desaparece, cómo se va a llamar la Cámara de Diputados. Entonces hay gente que dice... Por lo mismo te digo, para mí el problema es otro. Para mí el problema es si vamos a tener régimen presidencial o parlamentario. Bueno, de ahí parte, ¿qué régimen queremos?
Entonces, yo te digo, si es Pero bastante pero la gente complejo. está colocando la carreta delante de los bueyes y quiere saber si son 2 cámaras o una cámara. Primero, ¿para qué queréis 2 cámaras? Pues, o sea, Sí, claro. tenemos 2 cámaras porque el sistema es presidencial. Hoy día, ¿qué régimen vamos a tener? O un régimen semipresidencial, no sabemos. Ahora, ¿cómo se va a decidir esto? ¿Cómo se va a votar dentro de cuando se discuta? ¿Quién lo va a ganar? Y cómo se van a formar los grupos de los que quieren un régimen autoritario, presidencial, o aquellos que quieren un régimen más abierto, ¿no es cierto?, semipresidencial. Temas que son bastante complejos. Arturo, un minuto y cerramos. No, yo mira, para cerrar solamente quiero agradecer a Cristian que haya tenido este diálogo tan extenso, porque la verdad no era solo el tema del gobierno regional, sino otros temas coyunturales, y obviamente deseándote el mejor de los éxitos en una labor que son los primeros y por lo tanto abren camino, y camino para nuestra región y para muchas regiones, así que le deseo la mayor suerte, digamos. Ya te veremos en los diarios y alguna vez por acá, por los estudios nuevamente. Muchas gracias por participar con nosotros. Bueno, no nos queda más que... Muchas gracias por los buenos deseos. A Cristian García. Bueno, y cuando ya asuma el nuevo gobernador, desde ya lo tenemos invitado a Cambalache. Bueno, tú vas a hacer el puente para que venga nuestro gobernador y lo tengamos sentado acá a mi izquierda y poder conversar con él también. Bueno, lo único que les deseamos que tengan un lindo fin de semana. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, vean la televisión, se va a conformar la Asamblea Constituyente. Es importante que todo el mundo participe desde su casa, a través de la televisión, de este hecho histórico que vamos a tener el día mañana 4 de julio. Es importante para saber después y poder opinar de este proceso que es tan importante para la vida cívica de Chile. No nos queda más que agradecerle y tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. Chao, chao, chao. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas. De nuestros pacientes. Visítenos en Sarmiento 1053 y agende su hora al 612-24-17-24.